Hemos venido dando en el discipulado de este mes de febrero toda la escritura, toda la escritura. Y en esta noche vamos a predicar bajo el tema o título, toda la escritura es útil para corregir. Útil para corregir. Ya vimos hace 8 días, útil para, ¿qué era? Redarguir. Y hace 15 días vimos que era útil para enseñar. Hemos visto que la escritura es útil para enseñar, útil para redarguir y hoy útil para corregir. Para corregir. Vamos a segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Que dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Útil para corregir. Quiero leer en la versión Kadosh, la Kadosh israelita, lo que dice el versículo 16 de la segunda carta a Timoteo, en su capítulo 3, dice: toda escritura está inspirada por Yahweh y es valiosa para enseñar la verdad, dice esta traducción, para convencer de pecado, que era lo que vimos hace 8 días, pero mire lo que sigue diciendo: para corregir, pensé que lo estaban viendo, para corregir los errores. O sea que la Reina Valera dice para corregir y ya. Esta se extiende un poquito más, esta traducción, la Kadosh, para corregir ¿qué? Los errores. Téngalo ahí presente. Y la nueva traducción viviente, esta es la Kadosh, ahí está, corregir los errores. La nueva traducción viviente dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, ya lo vimos, para hacernos ver lo que está mal, ya lo vimos hace 8 días, en nuestra vida. Y miren lo que sigue diciendo: nos corrige cuando estamos equivocados. Entonces, tengamos esos dos. Corregir. La otra decía corregir ¿qué? Los errores, téngalo presente. Y esta dice, nos corrige cuando estamos equivocados. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Él está dándole una instrucción por medio de la carta a Timoteo, su discípulo amado, digámoslo, el sucesor de Pablo después en muchos lugares, y le está enseñando acerca de que esa escritura que él venía aprendiendo desde su niñez, la cual le ayudó para su salvación, porque dice atrás que todo esto le sirvió para su salvación por la fe en Cristo. Le está diciendo además que toda esta escritura es inspirada por Dios, o sea que viene de Dios. Aunque Pablo le escribiera, aunque Pablo le recomendara cosas, le está diciendo toda viene de Dios, toda. Y es útil, muy útil para enseñarnos, para redarguirnos y para corregirnos. Para corregirnos. Pero, ¿qué significa la palabra corregir? Ese vocablo que se usa de corregir en la Biblia significa literalmente volver a enderezar. Volver a enderezar.
De modo que las escrituras nos ayudan a mantenernos en la línea correcta y a seguir la vía que el Señor nos ha dicho que tenemos que seguir. Y si alguno se trata de desviar, ¿el qué hace? Nos vuelve a enderezar, nos corrige y nos encamina. Amén. Pero cuando hablamos de la corrección, siempre hay unas palabras, o cuando alguien corrige a otra persona, siempre hay unas palabras que suelen salir de la boca de las personas corregidas. Porque nosotros podemos ser corregidos y debemos ser corregidos. Nosotros como hijos de Dios, por Dios, ¿cierto? Pero también somos corregidos por un familiar, ¿cierto? Por nuestros padres, por un amigo, por un hermano en la iglesia. Hay muchas maneras en las que podemos ser corregidos, ¿cierto? Pero en esas muchas maneras, a veces suelen salir ciertas palabras de las personas que se están corrigiendo. Y es algunas dicen: no coincido con la opinión que tienes hacia mí. Esa puede ser una palabra que cuando alguien está siendo corregido por otro dice: no, yo no coincido con lo que me estás diciendo. Otros pueden decir, cuando de pronto es algo espiritual y un hermano quiere corregir a otro hermano: mire hermano, tal cosa, haga esto. Le puede decir a alguien: es mi relación con Dios, esa es mi comunión con Dios, no te metas en mi relación con Dios. Puede ser una manera de salirse para no ser corregido. Otros dicen: yo soy así y a mí nadie me va a cambiar, el único que me cambia es Dios. Y Dios queriendo cambiar dice: y yo soy así. Y no dejan que algo sea diferente en sus vidas en el momento de la corrección. Pero ¿por qué una persona puede evitar la corrección cuando la corrección debe ser tomada de la mejor manera para nuestra vida? ¿Por qué alguien puede evitar una corrección? ¿Por qué un cristiano de alguna manera puede poner estos muros de corrección para no ser corregido? ¿Por qué un hijo con su padre, cuando el padre le va a corregir, evita la corrección o saca cualquier palabra para no ser corregido? Porque un hermano, cuando su hermano en Cristo le quiere corregir acerca de algo, sale con cualquier cosa para no ser, o se ponen bravos. Hay unos que se ponen bravos, ¿cierto? Cuando los van a corregir. ¿Por qué? ¿Sabe por qué hay una sola palabra? Por el orgullo. Porque somos orgullosos. Si hay orgullo en nuestra vida, ese orgullo no nos va a dejar ser corregidos de la manera eficaz. Tenemos un concepto a veces de nosotros mismos más alto del que podemos tener. Y por allá la Biblia dice, y Pablo le dice a los romanos, que cada uno tenga un concepto de sí mismo de una manera prudente, no más alto del que debe tener. Entonces, cuando hay orgullo en mi corazón, yo no me dejo corregir de nadie. Y escuche esto, ni de Dios. ¿Es increíble esto? ¿Cuántas personas Dios les dice lo que tienen que hacer? Lo está corrigiendo y le hacen caso a Dios. Cuando estábamos nosotros en el mundo y el Señor de una u otra manera nos llamaba, ese llamado es un llamado de corrección para corregir nuestro camino. ¿Y qué hacíamos nosotros? Yo no necesito a Dios. ¿Qué decíamos nosotros? Yo estoy bien. Orgullo, orgullo, orgullo. ¿Qué decíamos nosotros? Es que yo sigo a Dios a mi manera. ¿Qué decíamos nosotros? Es que así como lo hago yo estoy bien, no me digas lo que tengo que hacer. No me juzgues, porque esa es otra, ¿no? Hay personas que piensan que cuando otro le está corrigiendo, le estás juzgando. Y eso sí que es un error. ¿Y sabe por qué? Porque el que está siendo corregido, que piensa que el otro que lo está corrigiendo lo está juzgando, sin saber estás juzgando al que lo está corrigiendo. Tremendo, se le devuelve la pelota. Hay personas que no me juzgues, viva su vida. Y eso éramos nosotros, el orgullo. Como cuando un papá o una madre quiere corregir a sus hijos y los hijos le responden de una manera no adecuada.
Los hijos le responden con piedras en la mano. Los hijos le responden, yo sé lo que hago, cuando ellos que van a saber lo que hacen. Para eso está el papá, para que les vaya dando la instrucción de vida. Entonces el orgullo es lo que no permite que el hombre sea corregido, que el hombre tenga corrección. Muchos se ofenden que alguien siquiera le diga que está equivocado o que está actuando mal. ¿Sí o no? Hay personas que cuando se les dice en lo que están mal, en vez de decir, por eso, ¿qué es lo contrario al orgullo? La humildad, que sería el antónimo del orgullo, es la humildad, ¿cierto? Lo más normal cuando alguien está siendo corregido debe ser con humildad recibir la corrección. Si cree que no es así, primero examinarse, irse por allá sola, mirarse, hacer la prueba con otras personas, no decir me dijeron esto, pero tratar de sacar palabras de otras personas, qué concepto puede tener, si es igual al de los demás. Y ahí hasta se puede dar cuenta si el otro estaba equivocado o no. Si se da cuenta que es que la otra persona corrigió de una manera equivocada, bueno, con humildad, usted acepta todo lo que le dijeron, pero sabe que está equivocado el otro, ¿cierto? Pero normalmente cuando a alguien le dicen que está equivocada esa persona, que está actuando mal en algo, lo primero que hace es llenarse de enojo por el orgullo que hay en su corazón. Y ahí es donde se empiezan a buscar todas las razones a cualquier costa para evitar la corrección. Y ahí está el problema. Nosotros, todos, debemos prestar atención a la corrección, porque hay un peligro de no prestar atención a la corrección. Hay un peligro de no prestar atención a los llamados que el Señor nos hace. ¿Recuerdan lo que leíamos al comienzo en Éxodo? Dios haciéndole un llamado ¿a quién? El llamado no era para salvarlo. El llamado era, deja ir a mi pueblo. Es un llamado. Hey, atento. Deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Pero Faraón prestó atención. Nosotros, cuando Dios nos hace un llamado de atención o nos quiere corregir en algo, debemos prestar atención y escuchar lo que Él nos dice. También de las personas que nos rodean, nosotros debemos escucharlos. Debemos mirar qué es lo que nos dicen las personas que están alrededor de nosotros, cosas que nos quieran decir para corregir algo de nuestras vidas. Porque mire lo que dice el Proverbio 28, versículo 26, dice: el que confía en su propio corazón es un necio. Eso dice Proverbios 28, 26. Pero el que anda con sabiduría será librado. Andar con sabiduría no significa creerme que tengo todas las respuestas. No. Ni tampoco creerme que soy perfecto en todo. No. Ni creer de que ya lo sé todo en el camino. No. Andar en sabiduría es entender que aquel hombre sabio es el que busca comunión íntima con Dios y tiene su oído presto y atento para todo lo que Dios habla. Y es aquel que comienza a saber cómo vivir, a conocer cómo vivir. Vea, hermanos, no hay cosa mejor en la vida que usted conocer cómo caminar y cómo vivir la vida. Es lo mejor. Hay un dicho que dicen: nadie tiene un manual para criar los hijos, ¿cierto? O la gente lo dice, pues los hijos es en el camino que nos damos cuenta por las experiencias, cómo los levantamos, cómo los criamos, ¿cierto? Ahora imagínense que si existiera un manual para criar los hijos de la manera que es, sin error alguno. ¿Hay manuales? Pero no, manuales que dice un psicólogo. Yo digo un manual que sea perfecto, porque no lo hay. Porque la realidad es que en la marcha al uno le va a salir cosas diferentes que al otro. Porque como es mi hijo, no es el hijo del otro.
Entonces, en ese sentido lo digo, un manual perfecto, que existiera un manual perfecto para cada diferente tipo de hijos. Y que uno lo conociera a la perfección. Pues, ¿qué hiciéramos nosotros? Instruiríamos a nuestros hijos, les enseñaríamos basados en el manual perfecto, ¿cierto? Para poder que ellos caminen una vida perfecta. Bueno, el único manual perfecto que hay es la Biblia. Es el único manual perfecto, el cual nosotros debemos enseñarles a ellos para caminar la vida. Pero secular no hay ninguno. Pero nosotros, cuando tenemos el conocimiento o el saber, eso es sabiduría, de lo que es la vida, hermanos, empezamos a vivirla diferente. Yo he llegado a esa conclusión por muchas vueltas que le he dado a pensamientos de las cosas en la vida, en lo cotidiano, del por qué la gente vive a veces como vive, por qué los sufrimientos, por qué una cosa, por qué la otra, por qué a veces personas cometen los mismos errores, como que no aprenden, ¿cierto? Que hay personas que repiten y repiten los mismos errores una y otra vez. La única conclusión a la que yo he podido llegar es que en el mundo hay personas que viven la vida por vivirla. Ahí entra el sin propósito, sin objetivos en la vida. Porque cuando tú comienzas a encontrar el sentido a la vida, comienzas a conocer el propósito de la vida. Y al conocer el propósito de la vida, tú sabes cómo vivir la vida que tienes, la vida que Dios te dio. Porque hay un propósito, hay una meta, hay un objetivo, y vas a empezar a vivir de una manera eficaz, una manera diferente. Porque entiendes que todo lo que el Señor, hablando como hijos de Dios, nos habla en corrección, nos corrige, nos enseña, nos redarguye, es para nuestra propia vida, para nuestro propio beneficio. Entonces comienzas a hacer todo con sabiduría. ¿Pero por qué con sabiduría? Porque en la sabiduría está el saber y el conocimiento de las cosas. Es sencillo, hermanos. A ver, ¿qué se necesita para tener dinero? Trabajar. Y no necesitamos hablar del superconocimiento de esto que estoy diciendo. Para obtener un dinero se necesita trabajar, ¿cierto? Es más, la Biblia dice que no trabaje, que no. O sea que el pan no lo ganamos trabajando. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Levantarnos todos los días. ¿Con qué? Con buen ánimo. Y mirar qué vamos a hacer, cómo vamos a emprender para ganarnos lo que necesitamos. Es sencillo. Es sencillo. Bueno, hay casos de casos. Hay personas ya adultas que no pueden, ¿cómo van a trabajar? Pero en su juventud tuvieron que haber trabajado. Entonces alguien adulto, llegó a la adultez y dice, pero es que no tengo nada. Ahí le faltó en su juventud y en su parte de adultez haber entendido que tenía que haberse preparado para una vejez. ¿Sí ve que todo es conocimiento? Yo en este momento estoy en una batalla mental si pago pensión. La hermana Jason. Pero mire, yo he sido uno de los que digo, ¿para qué pensión? O sea, ¿para qué pensión? No, porque qué bueno pensionarse. ¿Para qué uno sacar ese poco de dinero? Y más que me toca a mí, yo no tengo el subsidio. Y pagar, vale 188, 86 creo, la mensualidad que nos tocaría los que pagamos EPS. Y yo tengo 33 años. ¿A qué edad se pensionan los hombres? 62. Me faltarían 39 años. Listo, uno dice 39 años, dando 180 y péguele. ¿Ah? ¿29? 29 años, dándole 180 y hágale, tan. Pero también me he puesto a pensar y he hecho mis sumas. He sumado los 180 y algo por los 29 años. No es ni tanta. No es ni tanta. ¿Alguien me la sume ahí rápido? 189. Un año tiene 12 meses, multiplique 12 por 29 y el resultado de 12 por 29 lo multiplica por 189.
Y me da el dato. ¿Pero por qué le digo esto? Porque, ya, eso, 65 millones. Imagínense, 65 millones. Y uno diría, no, 65 millones. Pero si yo llego a esa edad o antes y dan la opción de retirar, pues retiran un dinero porque es un ahorro, no se le va a perder su plata. Pero si llego a esa edad y pude pagar cada mes, ¿qué va a pasar cuando cumpla 62 años? Me va a pensionar y voy a recibir lo que esté el mínimo en entonces mensual. Y si muero, ¿qué va a pasar? Mi esposa la va a recibir. Y de alguna manera voy a estar tranquilo, entre comillas, de alguna manera, por una pensión económicamente. Pero si yo ahorita digo, no, ¿qué cuento? Yo no me voy a quedar en 33 años. En estico vuelvo y abro los ojos, ya tengo 40. Y después vuelvo y los abro, si el Señor no ha venido y no me ha llevado, tengo 50. Y después vuelvo y digo, ¿y en qué momento tengo 60 años? Y si no la pagué y de pronto no conseguí, no hice empresa o no hice algo para mi futuro, pues voy a llegar a los 62 años así, a esperar a que María José, mi hija, consiga un buen trabajo y me ayude. Y después de pronto me voy a quejar y voy a decir, pero ¿por qué a mí? Pero no voy a recordar que hacía 29 años atrás tuve la opción de cambiar 29 años adelante un futuro con una pensión. ¿Sí ve el conocimiento lo que hace? Entonces les pregunto, en un ejemplo sencillo, ¿qué es mejor, pagarla o no pagarla? Hermano Roberto, usted es pensionado. Bueno, ustedes de su trabajo les contaban, pero vive sabroso, tranquilo, con pensión. ¿Sí o no? Y si él quiere, tiene fuerza, él trabaja. Y ya no ganaría solo la pensión, gana algo más secularmente. Pero sabe que hay algo seguro. Ahí no va a decir que lo van a despedir, se quedó sin... No, ahí lo tiene. Pero esto se da con el conocimiento. Entonces, por ejemplo, en este caso, corregir. Yo corregiría a la hermana y le diría, hay que pagar pensión. Bueno, ella es pensionada. Ella por eso hizo, porque ella ya es pensionada. Ella es pensionada y entonces disfruta y dijo, bah. Entonces mire lo que hace la corrección. Alguien aquí puede decir, no, qué cuento, a mí no me gusta eso. Pero viene la corrección para hacernos entender que no, sí lo necesitamos. Y cuando ya lo entendemos y lo conocemos, lo hacemos diferente y las cosas cambian. Amén. Entonces tenemos que prestar atención, hermanos, a la corrección cuando el Señor nos quiere corregir en algo. Porque esa corrección viene directamente de parte de Dios. Siempre la primera corrección vendrá del Señor. El Señor espera que estemos dispuestos a escuchar lo que Él nos quiere decir. Con la misma intensidad, qué bueno esto que le voy a decir, mire. Con la misma intensidad, fervor, pasión con la que nosotros a veces le pedimos a Él algo para que Él nos escuche a nosotros. Mire, acabamos de orar por las peticiones, ¿cierto? Y oramos con fervor, ¿cierto? Y usted en su casa ora con intensidad y le pide, Señor, escúchame, Señor, mira mi problema, Señor, esto, y ¿por qué el Señor no responde? ¿Cuántas veces usted ha orado con intensidad que quiere que Dios le escuche? Muchas veces, ¿sí o no? Pues así mismo el Señor quiere que nosotros lo escuchemos a Él cuando Él nos quiere corregir en algo, cuando Él nos quiere direccionar en algo. Porque la palabra nos enseña que si nosotros no oímos con atención lo que Él nos dice, no esperemos que Él nos escuche tampoco nuestras oraciones. Eso lo dice la Biblia. Póngame, hermana, Proverbio 28, versículo 9, por favor. El que aparta su oído, ¿para qué? La ley, su oración también es abominable. O sea que la corrección es un instrumento proveedor de sabiduría
qué palabra. Porque nos ubica, nos enseña, nos muestra el error en el que estamos. Cuando somos corregidos podemos entender el error en el que estábamos, ¿sí o no? Y cuando entonces somos corregidos y obtenemos esta sabiduría por entender el error, el Señor nos muestra la salida. Porque Él nunca nos va a dejar en el error. Él nos muestra siempre en su camino la salida a todo. O sea que la corrección, hermanos amados, esa corrección que viene a través de la palabra, a través de la escritura, nos da crecimiento. Apúntelo ahí. Crecimiento. ¿Usted quiere crecer espiritualmente? Acepte la corrección que el Señor nos da. Aceptémosla. ¿Por qué crecimiento? Alguien que me diga, hermano Henry, ¿por qué crecimiento? Sí, el desarrollo del cristiano es el crecimiento, pero la corrección, ¿por qué da crecimiento? Hermana Ana. Amén. Porque si estoy equivocado en algo, Él me muestra que estoy equivocado en eso, me corrige el error, como decía la Kadosh, me corrige el error. Pero lo que voy a hacer cuando yo, oyendo lo que Él me dice que debo hacer, corrijo eso, lo que hago inmediatamente hace parte de un crecimiento espiritual, porque comienzo a avanzar. Pero cuando no lo hago es un estancamiento y un retroceso. Un retroceso, perdón. Comenzamos a retroceder. Usted no ha visto a personas que quizás luchan en la vida, en cosas en el mundo, en lo sentimental, en lo emocional, en lo familiar, en lo económico, una y otra vez y otra vez y otra vez, y les dicen, pero vuelve lo mismo y lo mismo. ¿Lo han visto? ¿Saben por qué es? Porque no aceptan la corrección, porque no escuchan al ser corregidos. Pero ¿qué pasa si esa persona que se equivoca y hace las cosas mal y vuelve y las hace mal y le dice, mire, esto es así, esto es así, esto, lo otro, en la vida espiritual, hermano, hágalo así, hermano, haga esto? ¿Qué pasa si escucha la corrección? Y al escuchar dice, estoy en esto, entonces por aquí es, sí, por ahí es. Y cuando llego allá dobla, sí, allá dobla, y va y dobla. ¿Qué pasa con esa persona? Comienza a crecer. Porque ya deja atrás un estado de repetición viciosa, círculo vicioso. Y lo mismo pasa en la vida espiritual. Hay creyentes que mantienen equivocándose en cosas de la vida espiritual, cometiendo errores, y Dios a través de la palabra, en cada servicio, en cada culto, nos habla, nos enseña, nos dice lo que Él quiere que hagamos, y Él quiere que escuchemos lo que Él nos habla, para que salgamos de un culto como este y vayamos a hacer lo que Él nos dice que hagamos. Porque cuando lo hacemos, crecemos. Eso es como las pruebas. Las pruebas nos ayudan a crecer espiritualmente. Las pruebas nos ayudan a tener más fe. O sea, la fe es una sola, sino que digamos que fortalece esa fe. ¿Por qué? Porque uno ya puede decir, ya viví eso. Una persona que ha padecido un cáncer y Dios lo sana de ese cáncer. ¿Qué pasa cuando sale del cáncer? Sabiendo que Dios lo sanó del cáncer, un hijo de Dios que cree en el Señor, pues se va a parar donde sea y va a decir con convicción quién es el Dios que lo sanó de cáncer, ¿sí o no? Porque ya vivió el proceso, eso lo ayuda a crecer. Lo mismo cuando somos corregidos por el Señor a través de su palabra, nosotros después de que somos corregidos de algún error cualquiera que sea, y no nos ponemos bravos con Dios, ni con el predicador, ni con el que nos corrige, crecemos. Crecemos. Segundo, nos hace más humildes. La corrección nos hace más humildes, porque para yo poder ser corregido y aceptar la corrección necesito humildad. Con orgullo no puedo ser corregido. El orgullo no va a dejar. Ahí le doy la clave. Cuando usted va a corregir a alguien, y si se le pone bravo de una, ahí ya hay orgullo. Olvídese. Pero si recibe, acepta y te escucha. Hay gente que usted le está hablando y están mirando para el techo. Hay gente que usted le está hablando y miran y le salen con otra cosa. No están escuchándote.
Lo mismo, hay personas que vienen a las iglesias, y no lo hablo de esta iglesia, a nivel general, y Dios hablando y Dios mirando para el techo, quedándose dormidos. Yo entiendo que a veces el sueño puede agotar a alguien. Yo entiendo que a veces el tiempo puede ya quitar lo que llaman los psicólogos el tiempo de ¿qué? Concentración. Pero hermanos, aunque eso lo diga el uno y lo diga el otro, la palabra de Dios tiene que mantener avivado mi corazón para recibir lo que Dios habla y recibirla con atención, con una buena actitud. Esto nos hace humildes delante del Señor. Pero también la corrección nos santifica. ¿Por qué? Porque pues si estamos en el error y el Señor nos corrige de ese error o de algún pecado, pues es para que nos apartemos de él. Y al apartarse usted de algún mal, pues ¿qué está haciendo? Santificándose. Sencillo. Y tenemos como ejemplo de corrección a David. David falló, hermanos. David mandó a matar a un hombre que estaba en la guerra. Y todo porque David se había acostado con la mujer de ese hombre, Urías el Eteo. No solo porque se había acostado, sino que la había dejado embarazada. Entonces, para tapar el pecado, David hizo que ese hombre fuera a la guerra y a la parte más brava de la guerra, y con la intención de que lo mataran, porque él intentó de mandarlo a la casa, que estuviera con su mujer para meterle ese tapado, pero no fue posible. Entonces él dijo, no hay de otra, le tocó morirse al pobre hombre y se murió. Urías muere en batalla. David se quedó tranquilito pensando que había solucionado el problema, pensando que había acabado el problema de raíz. Y hasta diría, pues todo se cuadró. El hombre se murió, la señora quedó embarazada, pero cuando vean la barriga crecer van a decir que como él estuvo de licencia, pues cuando vino Urías ahí fue, y ahí la dejó embarazada. O sea, el hombre la acomodó todo en la mente y dijo, no hay problema, no hay lío, aquí no pasó nada. Y siguió su vida normal, siendo rey de Israel, pensando que todo estaba normalito. Ahí ya hay un error, ¿no? Ahí es pecado, homicidio, mandó a matar a alguien. Concierto para delinquir. Sí. El hombre estaba un día tranquilo, allá en su palacio, en su oficina de la realeza, relajado, y llegó el profeta Natán a visitarlo. Porque Dios, en ese entonces, como ahora, tiene sus hombres, y tenía sus hombres para hablar su palabra, y no llevaba precisamente la Biblia, llevaba la palabra que Dios le había dado a ese hombre, a ese profeta. Y la palabra era ir a decirle a David y confrontarlo con su pecado, con un ejemplo muy sencillo de unas ovejitas que un hombre había matado, la única ovejita de este lugar, y para darla de banquete, una visita, cuando tenía las propias de él y eran muchas. Y David, como era un hombre templado, ofuscado, dijo, tal hombre tiene que morir. Y el profeta Natán lo mira y le dice, ese hombre eres tú. Lo confrontó. Mire, Dios podía hacer dos cosas. Mire pues, quitarle el reino por ese pecado y llevarlo a la muerte, o corregirlo, castigarlo y restituirlo y restaurarlo para que siguiera siendo rey de Israel. Con Saúl, ¿qué hizo? Saúl era también rey antes de David. ¿Y qué hizo con Saúl? ¿Qué hizo con Saúl? Por la desobediencia de Saúl, le quitó el reinado y le dijo, ya me busqué uno conforme a mi corazón para que ocupe tu lugar. Y aparte de eso, ¿qué permitió con Saúl? Que muriera en una batalla, y el propio amalecita, o de la descendencia de los amalecitas que él había dejado vivo, lo mató. Pero ¿qué hizo con David? Le envió el profeta.
Y al enviarle el profeta, le envía la corrección para dirigirlo y decirle lo que tenía que hacer. Y cuando David cae en cuenta de que Dios lo estaba confrontando a través de ese hombre, el profeta enviado por Dios, David inmediatamente se arrepintió de su pecado, hermanos. Y ahí nace el Salmo 51, con una oración desplegada de perdón, pidiendo perdón, plegaria por el perdón. Perdóname. Aunque tuvo consecuencias, porque dice la palabra, y el Señor dijo que la espada no se iba a apartar de la casa de David. Y más adelante vemos como un hijo, Absalón, intentó matar a su propio padre. Pero Dios respaldó a David, porque él lo corrigió y David aceptó la corrección de Dios y se encaminó para hacer lo que Dios le dijera que hiciera. Póngase de pie, por favor, hermanos. Quiero terminar con esto. La palabra de Dios y toda la escritura es útil para corregir nuestros errores, sí, pero también es útil para corregir los errores de cualquiera que esté a nuestro alrededor. ¿Usted quiere corregir a su hijo, a su hija? Use la palabra de Dios. Ahora sí, este es el manual perfecto de corrección. Este manual nos enseña qué es lo que tenemos que decirle a nuestros hijos de la vida. Este manual nos enseña como iglesia qué es lo que tenemos que hablar con nuestros hermanos para corregirles cuando les vemos haciendo algo mal. Porque es nuestro deber, iglesia, cuando veas a un creyente, a un hermano de la congregación haciendo algo no tan bueno, o que tú consideras que está mal delante de Dios, es tu deber corregirle. Es tu deber. Y no solo los hermanos que vivan en otra casa, también los hermanos que viven en tu casa, o sea, tu esposa. Corrígele con la palabra si está en algo mal. Tu esposo, corrígele con la palabra si está en algo mal. Tus hijos, corrígeles con la palabra si están en algo mal. Para que esa corrección nos ayude a crecer a todos. Para que esa corrección nos ayude a tener sabiduría, para saber y conocer mejor las cosas de la vida y hacer todo de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos. La fuente, hermanos, de corrección está en la escritura. Y no te pongas bravo ni brava. Ya toca hablar así, ¿no? Cuando Dios nos discipline o nos corrija, porque la Biblia dice que el Señor al que ama y al que toma por hijo, lo disciplina. Y dice esta otra parte, dura y azota a todo aquel que toma por hijo. Y hermanos, diga algo. Diga si no es la mejor manera. Mire hoy en día cómo está esta humanidad. Hoy en día los hijos en la parte humana hacen lo que quieran con los padres. Venía yo hablando en estos días en el auto con una señora, hablando de ese tema, y me decía cómo han cambiado las cosas en tan poco tiempo. Y es una verdad. Ahora años los padres corregían a sus hijos con vara. Ahora yo no estoy diciendo que haya violencia, que haya maltrato, no, pero que haya vara fuerte. Ahora años los hijos eran corregidos de una manera más fuerte, castigos más fuertes. Y usted mira a esos hijos hoy en día, son personas derechas, hermanos. Claro, no falta el que se torció, pero son personas derechas. Son personas que hoy en día dicen: mis padres me corregían, mis padres me disciplinaban, mis padres me enseñaban cómo tenía que vivir. ¿Acuerdan el pellizquito? Ahora años, vaya un hijo, metiera la cucharada, tome un pellizco. Hoy en día vaya y pégale un pellizco, lo demandan. Hoy en día ya no, ni con el pétalo de una flor tocan a un hijo. ¿Y la Biblia qué dice? Y yo no estoy incitando a la violencia, ojo,
Yo estoy hablando de la corrección y la disciplina. La Biblia dice que el Señor al que ama disciplina. Nosotros, si amamos a nuestros hijos, también tenemos que disciplinarlos. Y azota a todo aquel que es tomado por hijo. Hay momentos en que Dios, cuando no entendemos la corrección, ¿qué tiene que hacer? Como dice Nuri, pao, pao. Y ahí viene el llorar de la gente. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite esto? Pues hermanos, démosle gloria a Dios. Si Él como a hijos nos toma y no entendemos una corrección y nos da un pao, pao, porque nos quiere librar nuestra alma. Amén. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que gracias por corregirnos siempre a través de su palabra. Y digámosle al Señor que vamos a ser obedientes para que no haya necesidad de la vara. ¿O quiere vara? ¿Vara o corrección sin vara? ¿Qué más queremos? ¿Vara? ¿Corrección con vara? ¿O corrección con palabra? Yo creo que si yo llamo a mi hija María José y ha hecho algo no debido, yo le digo y le pongo aquí una correa, pero le digo, le tengo dos opciones, mija. La voy a corregir de cualquier manera. ¿Qué quiere, mi amor? ¿Correa? ¿O que le hable para que entienda lo que hizo y no lo vuelva a hacer? Yo creo que ella, ¿qué va a escoger María José? ¿Correa o que le hable? Que le hable. Entonces yo le hablo. Amor, te voy a corregir. Lo que hiciste estuvo mal. Por este motivo y por este otro. No vuelvas a hacerlo. Haga esto mejor. Bueno, papá. Pero sale y hizo todo lo contrario de lo que yo le dije. ¿Qué voy a hacer? Correa. Escúcheme. Dios, hermanos, es nuestro papá. Y Dios nos viene hablando hace mucho rato. Y la vara de Dios no es una correa de cuero. La palma de Dios no es una palma humana. Dios sí que sabe tocarnos donde más nos duela, hermanos. Y todo para nuestro beneficio. Ojo, es mejor ser obedientes. Es mejor seguir lo que Él nos habla en su palabra. Es mejor ser corregidos por su palabra que esperar la vara. Señor Jesús, gracias porque tu palabra santa y bendita está puesta delante de nosotros para enseñarnos, para redarguirnos y para corregirnos. Gracias porque toda esta escritura, Señor, es útil para corregirnos de nuestros errores, para enderezar nuestros pasos, para enderezarnos cuando quizás nos estamos desviando a un lado o al otro. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que toda la corrección que viene de parte tuya es porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque entendemos que al ser tus hijos, tú quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos a tener un oído sensible a tu palabra. Ayúdanos, Señor, en todo lo que nosotros necesitemos. Y si hay algo de orgullo en nuestro corazón, quítalo, Señor, y haznos humildes y mansos, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.